desde la costa hasta la capital, porque el equipo Gaia 2 del Instituto de Educación Secundaria Renacimiento de Madrid vienen a presentarnos su proyecto Nuestro Barrio Examen, nuevos modelos de desarrollo urbanístico. Un aplauso. Muchas gracias. Buenos días a todos, nosotros somos estudiantes del IES Renacimiento, yo soy Bianca, él es Patricio, ella es Yaisa y ella es Ágata. Antes de empezar, cabe mencionar que nosotros somos estudiantes de cuarto, sin embargo, hemos empezado este proyecto desde tercero, para poder continuarlo, ya que ese es nuestro principal objetivo. Dicho esto, estamos aquí para presentar nuestro proyecto Nuevos Modelos de Desarrollo Urbanístico 330-300. La idea nos surge a partir del calor que pasamos en clase, pese a que tenemos toldos, pero no solo en clase, sino también en las calles. Teniendo en cuenta que el problema no mejora, nos estuvimos planteando qué opciones sencillas podíamos encontrar a nuestro alcance. Así que investigando, nos encontramos con la regla 330-300 de Cecil Conaire, con la que pretende crear espacios verdes urbanos. Esta regla nos propone ver 3 árboles desde la ventana de tu casa, tener un parque a 300 metros y que haya un 30% de cobertura vegetal en el área en la que vives. Lo que supone una serie de beneficios tanto ambientales como el secuestro del carbono y el aumento de la biodiversidad y en la salud tanto física como mental. Y lo que estamos buscando, la reducción de la exposición al calor. Nos pareció sencillo, así que vamos con ello, pero cuando más avanzamos el proyecto, más dudas nos surgían. Lo evidente ahora nos parecía confuso. Nos surgían dudas como ¿qué es un árbol?, ¿qué es el barrio? O ¿qué es una zona verde? Y para utilizar la terminología adecuada, hemos ido a las publicaciones Conan en Dijk 2021, Brown y et al. 2024 y la Guía de Urbanización Sostenible de la Generalitat Valenciana de 2023. Porque es un árbol, tiene que ser de un porte o edad madura. ¿Qué es el barrio? Lo podemos distinguir desde 2 visiones diferentes, la visión geopolítica o administrativa, que es cómo se tipifican cómo lo tipifica el ayuntamiento o cómo se ve en un mapa, y la visión que hemos seguido para realizar el proyecto, la visión egocéntrica, que es donde un individuo se mueve y hace su vida. ¿Y por qué es una zona verde? Es donde más sorpresas hemos llevado, ya que hemos visto que no es una zona que necesariamente tenga que tener vegetación, sino que sea capaz de retener el agua, ya que la clave va a estar en la retención del agua. Algunos ejemplos de zonas verdes son un campo de deportes, un jardín vertical o incluso un cementerio, algo que nos ha sorprendido. Una vez tenemos todos los conceptos más o menos aclarados, empezamos a estructurar nuestro proyecto, el cual hemos desarrollado en 4 partes. Como partimos del supuesto de que la vegetación contribuye a disminuir la temperatura, realizamos una primera parte experimental en la que medimos temperaturas en diferentes condiciones para comprobarlo. Una segunda parte también experimental en la que medimos la evapotranspiración, que es el proceso por el que la planta refrigera el ambiente. Queremos saber cómo actúa la planta para conseguir este efecto. Una tercera parte en la que a través de encuestas obtenemos la distribución del arbolado en nuestro barrio y por último su evolución vía satélite a lo largo de un año comparando una zona verde frente a una urbana. En cuanto al estudio de la temperatura con y sin cubierta vegetal, lo que hicimos fue distribuirnos por el patio de nuestro instituto en varios grupos y medimos la temperatura en diferentes condiciones, como a la sombra de un árbol, en el asfalto al sol o entre la hierba. Y como conclusiones obtuvimos que las zonas en las que haya sombra y vegetación van a ser más frías que las zonas en las que no, y también que el tipo de pavimento va a influir en la vegetación, como por ejemplo el asfalto o la tierra. El segundo experimento que realizamos fue el estudio de la actuación de la evapotranspiración y qué influencia tiene esta en el ambiente. Preparamos 3 potómetros, que son estos aparatos que permiten cuantificar cuánta agua pierde una planta a través de sus hojas, concretamente a través de los estomas, estos orificios verdes, vistos desde un microscopio, por los cuales las moléculas de agua salen al exterior y el calor rompe esas uniones de las moléculas de agua, haciendo que ese calor se gaste y pierda energía. Esos 3 potómetros los dejamos varios días y obtuvimos los resultados mostrados en la siguiente tabla. Y con ello llegamos a las siguientes conclusiones, que vemos que hay una bajada en los potómetros, lo que indica que existe evapotranspiración, que no es constante, por lo tanto que no baja igual todos los días, y que esa bajada sucede a mayor temperatura está, y que esa agua evapotranspirada es la que permite refrigerar el ambiente, con lo tanto que sí que influye. Para poder trasladar toda esta información a nuestro barrio,
Preparamos una plantilla que repartimos entre los estudiantes de nuestro centro. En ella debían indicar cuántos árboles ven desde la ventana de su hogar y si estos eran públicos o privados. Tras recibir las encuestas y situar los datos en el mapa, determinamos cuál iba a ser nuestra área seleccionada como barrio y elaboramos la distribución en número y propiedad. Los resultados nos sorprendieron, ya que pensábamos que iba a haber mucho menos arbolado y que este iba a ser más privado que público. También vimos que la distribución de este es completamente heterogénea, ya que si nos damos cuenta hay calles que son muy estrechas y no permite que haya árboles en ellas. Y si tomamos como punto de referencia nuestro centro, no disponemos de un parque a 300 metros. Y en cuanto al estudio de las zonas verdes, utilizamos imágenes del satélite Sentinel-Copernicus y comparamos nuestro barrio, que sería esta zona, con esta zona verde, que es un parque cercano. Aquí se ve mejor el barrio. Estudiamos estas dos zonas a lo largo de un año con estos diferentes filtros: la evolución anual de la superficie vegetal, el índice normalizado de humedad, índice de vegetación de diferencia normalizada, evolución anual de la cantidad de agua presente en la vegetación y el estrés hídrico. Y como resultados del filtro de la evolución anual de la superficie vegetal, primero observamos que en nuestra zona como barrio, que no se ve muy bien, pero bueno, observamos que en ningún momento llegamos a cumplir el 30% de la cobertura vegetal en nuestro barrio. Y luego, si además observamos la zona verde, tanto aquí como en una imagen real, vemos que no parece tener tanta vegetación como debería. Pero, sin embargo, si nos vamos al GIS del Ayuntamiento de Madrid, vemos que aquí nos dice que esa zona verde que está aquí, lo que tiene, el tipo de vegetación que tiene son praderas y hierbas. Pero aún así nos preguntamos si con este tipo de vegetación esta zona verde seguirá siendo más fresca que la zona urbana. Al añadir el filtro índice normalizado de humedad, observamos que aunque las zonas verdes no presenten una cobertura vegetal permanente, son siempre zonas más húmedas que las urbanas. Y si además añadimos el filtro índice de vegetación de diferencia normalizada, que nos indica cuando una superficie se comporta como zona verde, decimos que aunque el área no presente una cubierta vegetal, se comporta como zona verde por el tipo de suelo. Con estos tres filtros observamos que la humedad aparece relacionada con el tipo de suelo permeable y la presencia de vegetación. Antes de finalizar, hemos llegado a las siguientes conclusiones y propuestas. Que lamentablemente nuestro barrio no cumple con la regla 330-300 y que el área urbana presenta una humedad inferior que el área verde, y esto se debe a la falta de suelo permeable. Además, que la presencia de vegetación contribuye a una mejor regulación de la temperatura ambiente, mediante la transpiración, que permite que el ambiente se refrigere. Sin embargo, aún seguimos pasando calor como consecuencia de la gran cantidad de materiales que lo retienen, como el asfalto y el hormigón. Por ello, hemos hecho las siguientes propuestas, que son cambiar la permeabilidad de las superficies, intervenir en las superficies del centro escolar y de su entorno, colocar jardines verticales y utilizar pavimento de tipo celosía. En nuestro instituto proponemos convertirlos en un refugio climático. Eso lo queremos conseguir poniendo una malla en la fachada que permita el crecimiento de un jardín vertical y en el aparcamiento sustituir los pavimentos asfaltados por pavimento permeable de tipo celosía, como ya hemos dicho. Vale. Y después también pedimos la intervención en el entorno escolar y los alrededores. Eso lo queremos conseguir también poniendo los aparcamientos, el suelo permeable de tipo celosía vegetado. Después también ese mismo suelo en calles escolares y en calles de una sola vía, ya que la velocidad nos lo permite. Y también unir los alcorques con bancos circulares para aprovechar la sombra del árbol, también con el pavimento permeable vegetado de tipo celosía. Y para conseguir un mayor impacto y lograr nuestro objetivo, estamos difundiendo nuestro proyecto para darlo a conocer y conseguir el mayor apoyo posible. Por ello, hemos participado en el Congreso STEM y en la Feria de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, en el concurso científico Ciencia en Acción, y también lo hemos presentado a los presupuestos participativos del Ayuntamiento.
E incluso queremos que otros institutos conozcan nuestra propuesta y puedan solicitarlo en su centro. Así que también lo hemos presentado a ADIMAT. Y por supuesto, entre los compañeros, miembros del claustro, tablón de ciencias del instituto, páginas web y redes sociales, y por supuesto, aquí también, en la Agencia Espacial Europea. Pásalo. Muchas gracias. Habéis liado al instituto y pretendéis liar al ayuntamiento. Sí. No digo nada. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicidades porque el proyecto está realmente bien. Se nota que lleváis más de un año trabajando. Felicidades a vuestros profesores y profesoras. Habéis sido un equipo muy dinámico, habéis hablado todo muy bien, habéis dado muchísimas soluciones, habéis utilizado datos propios, datos de satélites, o sea, todo una buena divulgación, soluciones de ingeniero civil, o sea, mucho nivel. Yo quiero preguntar lo siguiente. He visto en una diapositiva que presentabais trozos o fragmentos de artículos científicos, de papers en inglés. Bueno, no hace falta que simplemente quería preguntaros dos cosas. En primer lugar, ¿cómo lo sabéis? ¿Con qué plataforma los habéis conseguido? Y en segundo lugar, ¿cómo de difícil ha sido hacer el artículo? ¿Lo habéis hecho a través del Astra? ¿Os habéis leído el artículo completo? ¿Cómo va el inglés? Etcétera. ¿Sí? Vale. Pues el artículo lo sacamos de la regla de CICIR con IDEC. Por ejemplo, una de las publicaciones que seguimos es la de con IDEC 2021 y esa la sacamos de Twitter. Porque si podemos volver a la diapositiva de antes, él subió un artículo aquí en Twitter de julio de 2021 y después Brownie et al. Y la guía de urbanidad sostenible buscamos más publicaciones que nos puedan servir para armar el proyecto y armar la hipótesis y las formamos, las leímos y aquí las cortamos un poco para que se vea solamente lo importante y subrayar lo verdaderamente importante. Y también todo esto nos hubiera logrado sin la ayuda de nuestros profesores porque ellos son los que realmente han ayudado a coger estas publicaciones, los hemos elegido, nosotros solamente los hemos leído y los hemos presentado. Gracias. Muchísimas gracias, equipo. Gracias.